privilegio de hoy compartir la palabra de Dios con ustedes. Y junto a mi hermano Eder, que lo han visto ya aquí adelante, tenemos la gracia de Dios de estar iniciando junto a un equipo de muchas personas lo que ustedes ven hoy. Es un trabajo que el Señor está permitiendo y confiamos en que lo seguirá haciendo. ¿Se escucha bien? Ok. Porque me oigo con un eco. Ok, entonces vamos a la palabra de Dios, al libro de Filipenses. Por favor, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Sí, se oye mucho eco. Ahora se oye mejor. Sí, ahora sí. Ok, sí. Bueno, entonces en el libro de Filipenses, capítulo 4, vamos a ver los versos 6 y 7. Hemos estado haciendo una serie durante la Navidad que se llama Palabras de Navidad. Hoy es el último de los mensajes de esta serie y hemos estado viendo palabras que normalmente utilizamos. La semana pasada Eder nos enseñó acerca de la palabra salvación y hoy vamos a estar viendo otra a partir de este texto. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites llegar en este día a adorar tu nombre junto a otras personas, Señor, a los que tú has impactado con tu obra perfecta. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a escuchar tu palabra, tú abras nuestros oídos para escuchar tu voz. Cada vez que abrimos la palabra, escuchamos la voz de Dios. Y queremos que esa voz tuya retumbe en medio nuestro. Que retumbe en medio de nuestras distracciones. Todo lo que sea que traigamos en este momento, Señor. Que eso no sea un obstáculo para que escuchemos tu palabra. Que yo no sea un obstáculo tampoco. Y que seamos edificados, confrontados, confortados y cambiados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 2 más 1 es igual a 3, ¿verdad? O sea, todos nosotros aprendimos eso desde la escuela primaria. Si tú tienes 2 manzanas y te dan una más, ¿cuántas tienes? 3. Todo eso parece lógico y sencillo hasta que me di cuenta que cuando uno va teniendo hijos, la aritmética tradicional no funciona. Especialmente cuando llegó Amelia, la número 3, nos dimos cuenta que ya 2 más 1 no era tan sencillo como 3. Ahora se necesitaba un carro más grande. Se necesitaba una casa más grande. Ya la de 1 o 2 habitaciones no daba. Ahora nos dábamos cuenta que la mesa del comedor de 4 sillas ya no era suficiente. Luego llegó la tarifa del seguro médico del trabajo. Nos mandaron la nueva tarifa que se triplicó por tener un tercer hijo. Te amamos, Amelia, por cierto. Pero ahora se agrega también 3 hijos que van a la universidad, que van a la escuela. Y en ese caso nos dimos cuenta que 2 más 1 está más cerca de 1 millón que de 3. ¿Verdad? Y hay cosas en nuestra vida que suceden de esa forma. Y fue en ese momento, que recuerdo como ahora, que Yami y yo pensábamos qué era la paz para nosotros en ese momento de nuestras vidas. ¿Cómo podíamos definir paz? Y después de meditar en esa noche bien cansados, llegamos a la profunda y filosófica conclusión de que la paz en ese momento era el silencio y la tranquilidad que viene cuando todos tus 3 hijos están dormidos. Se han encontrado ustedes en ese punto de su vida, ¿verdad? Pero eso ha ido cambiando. La paz ahora se define cuando ya no necesiten ayuda con la tarea. O para ti hoy puede ser, la paz será para mí cuando yo me case. O cuando mis hijos
o mi esposo o esposa sean diferentes a lo que son hoy. O la paz vendrá cuando yo cambie esa cosa que he estado luchando tanto y no la logro cambiar. O la paz será cuando todas mis cuentas estén completamente saldadas y pagas. O la paz para ti podría ser hoy cuando yo cumpla las metas que puse para la edad que tengo en este día de hoy. Durante este tiempo de Navidad mencionamos mucho la palabra paz. Pero generalmente tratamos de definir la paz o como la comodidad que me producen las buenas circunstancias externas o como la ausencia de las cosas que me afectan. Pero ¿qué sucede cuando esas circunstancias cambian? ¿Es esa paz que yo acabo de definir duradera? ¿Es esa paz real? ¿Se puede realmente sostener un estilo de vida basado en este tipo de paz? En los próximos minutos vamos a pasar un tiempo meditando, de acuerdo a la palabra y a ese verso que leímos, acerca de lo que significa la paz verdadera. Y si hoy están tomando nota o quieren recordar algo, les quiero decir hoy, la paz ha llegado. La paz ha llegado. Y te lo voy a explicar más adelante cómo. Dice el verso, por nada estén afanosos. Pablo, escribiendo esta carta desde la prisión, encadenado a un soldado romano, privado de toda la libertad que se puedan imaginar, escribe esta carta que es llamada la Carta del Gozo, y tiene aquí palabras poderosas y complicadísimas de entender para el lector del siglo XXI. Por nada y en todo. Son radicalmente opuestos, absolutos. Por nada estén afanosos y en todo vayan en oración. Ese afanosos ahí implica ser alado, como diríamos en dominicana, jalados en diferentes direcciones. O ser desgarrados en pedazos. Cuando ustedes ven ahí afanosos o ansiosos, implica eso, alguien que está siendo alado por todos lados por diferentes cosas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en estos versos aquí, necesitamos estar en paz. Todos nosotros de alguna u otra forma anhelamos paz. Quizás muchos de nosotros emigramos de nuestros países buscando paz. Y Pablo dice aquí, no estén afanosos, vayan en oración. Y él dice, y hay una paz especial que cuidará de ustedes, que guardará sus corazones. Pero la pregunta sigue siendo todavía, ¿existe la paz verdadera? ¿Existe la paz verdaderamente? Yo como buen estudiante me fui al diccionario y busqué una definición de lo que era paz. Paz es ese estado, decía ese diccionario, a nivel social, personal, en el que se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También la decía de forma negativa, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Como seres humanos, cuando no entendemos lo que Pablo decía en el verso, podemos verla como esa última parte de la definición. Decimos, vamos a arreglarlo porque todo se va a resolver con la ausencia de circunstancias que me quiten esa paz que yo estoy fabricando. Y decimos de muchas formas, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo, vamos a evitar esos problemas, a que vivamos vidas Hakuna Matata, ¿verdad? Libre de problemas, libre de ansiedad, libre de cosas que nos afecten. Y es basados en esta definición que como seres humanos hacemos constantemente el esfuerzo de fabricar la quietud mental y la paz de muchas formas diferentes. ¿Saben cómo lo hacemos? Trabajando muy duro. Todas son cosas buenas lo que voy a decir. Lo hacemos trabajando muy duro para tener todas nuestras facturas pagas. El año 2024 tuvo 262 días, si quito los fines de semana. Si quitamos 10 días de holidays, tenemos 250 días aproximadamente, donde muchos de nosotros los trabajamos o aún más.
asegurarnos de tener un plan de seguro médico, de jubilación, seguro de vida, un buen carro, una buena educación, que me promueva en el trabajo, muchas otras cosas que hacemos que son buenas y tenemos que seguirlas haciendo, pero no como el fin de encontrar paz a través de ellas. Porque buscamos tratar de proporcionar seguridad al alma con cosas que proporcionan una seguridad efímera. Todo esto suena tan satisfactorio, tan prometedor, que pasamos todas nuestras vidas haciendo esto para estar en paz con nosotros mismos. Muchas veces estamos atados y deprimidos por el pasado o ansiosos por el futuro, que decidimos en el presente constantemente tratar de controlar todas las circunstancias. Y el principal problema con ese tipo de pensamiento, mis hermanos y hermanas, es que vivimos en un mundo caído, en el cual seremos lamentablemente muchas veces heridos por otros, desilusionados, decepcionados. A veces nosotros mismos heriremos a otros. Vivimos en un mundo que cambia, donde la salud se deteriora, se pierde el trabajo, hay relaciones que se rompen, hay inseguridad política, democracias que caen, y nuestra paz desaparece tan rápido como la niebla que ustedes vieron ayer en toda la ciudad. Hoy no está. Así de rápido desaparece esa paz y esa quietud que pretendemos lograr en cosas que tenemos que hacer, pero no están hechas para satisfacer lo más profundo de nuestro ser. Esta es una paz que en el mejor de los casos es momentánea y a veces engañosa. Y nos puede llevar a estar más alejados de Dios y más cerca de esa sensación de vacío y desaliento. Mis hermanos y hermanas, cuando hacemos eso, estamos tratando de amar cosas que cambian. Estamos tratando de buscar paz en muchas cosas y caemos incluso en cosas mucho peores, como adicciones, malas relaciones, incluso simplemente con técnicas de tratar de eliminar pensamientos negativos de mi vida y la ley de la atracción, que si yo digo algo bueno, cosas buenas pasarán en mi vida. Todo eso es búsqueda de paz en cisternas rotas. Búsqueda de paz en lugares incorrectos. Pero ¿por qué sucede todo eso? Dios, hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento, Él decía a través de Isaías, no hay paz para el malvado. A través de Jeremías decía, curan por encima la herida de mi pueblo y le desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿existe entonces la verdadera paz? Porque estoy pintando un panorama tétrico, pero real. ¿Existe verdaderamente la paz? ¿Hay alguien o algo que puede proveer esto de una forma constante y duradera? Imagínate el momento de tu vida donde tú vivías con la mejor quietud mental y piensa cómo se fue si estaba dependiendo de una circunstancia. Tú le dices a un estudiante, confía en la paz del Señor. Él dice, sí, después que pasen los exámenes, yo vuelvo a la paz de Dios, ¿verdad? Porque es muy difícil en medio de las circunstancias diarias pensar en algo como esto. Y era quizás la misma pregunta que se hacían en aquella primera Navidad, ¿verdad? Había 400 años de un estruendoso silencio. Un estruendoso silencio en medio de una enemistad con Dios. Más de 400 años donde la voz de Dios no era escuchada a través de ningún profeta. Entonces imagínense el pueblo en ese momento, enemistado con Dios, silencio por un lado, enemistad por el otro. ¿Existe la paz verdadera? Podrían preguntarse ellos. En Génesis, miren incluso cómo esa paz verdadera comienza a tomar forma en la primera Navidad. En Isaías, cientos de años antes, se decía que ese niño se llamará su nombre como admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y como príncipe de ¿qué? De paz. Y los ángeles, cuando le hablaban a los pastores en Lucas, ¿qué le decían?
gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. ¿Saben qué estaban anunciando ellos ese día, esa primera Navidad? Y que celebramos hoy 2000 Navidades después. La paz ha llegado. ¿Existe la verdadera paz? Sí, la paz nació en Belén. La paz es a través de Cristo. Esa es la pregunta. ¿Existe la paz verdadera? Sí. La paz verdadera se encuentra en Cristo. Si ustedes recuerdan, allá en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, ¿se recuerdan cómo había un orden perfecto, bueno y ordenado creado por Dios? Pero ya el tercer capítulo tenemos el pecado que ha roto, ha traído una enemistad, ha traído una separación. Y debido a eso, ¿saben que somos por naturaleza enemigos de Dios? Y un enemigo nunca está en paz. Una persona que es tu enemiga, tú nunca estás en paz con esa persona. Pero el Dios de paz tenía otro plan. Él iba a enviar a su Hijo para reconciliar a su pueblo consigo mismo. Y es por eso que en Lucas los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esa proclamación decía: ha llegado algo nuevo, ha llegado algo perfecto, hay una esperanza porque un tipo diferente de paz está llegando. El príncipe de paz ha hecho su aparición, el rey ha nacido en un pesebre. Y como dijo Pablo, Cristo es nuestra paz. Y miren esos versos ahí que demuestran todo esto. Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Isaías 53:5, de nuevo profetizando acerca de este Cristo que es nuestra paz, decía: el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Colosenses 1, versos 19 y 20, agradó al Padre que en él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de él, ¿qué? ¿Se recuerdan la enemistad que hace Cristo? Reconcilia todas las cosas consigo, habiendo hecho la ¿qué? La paz por medio de la sangre de su cruz. La paz verdadera no tiene fabricación humana. Por eso dice Pablo en el verso 7, es algo difícil e incomprensible para la mente humana. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque tuvo que pasar a través de un Hijo, un Dios hecho hombre, nacido de una virgen, que fue una cruz, que resucitó y ascendió. ¿Hay algún tipo de paz que se asemeje a esa? No. Por eso él decía, él hizo la paz. Efesios 2, Cristo es nuestra paz y derribó la pared intermedia de separación que había entre gentiles, judíos, entre el hombre y Dios. Entonces, si el pecado había traído esa separación de Dios, entonces algo tenía que hacerse para que volvamos a estar en paz. Y esa fue la obra de Cristo. Dios, en su gracia, nos permite estar en paz con Él a través de la justicia perfecta de Cristo. Para recibir la paz de Dios, necesitamos estar en paz con Dios. Para recibir la paz de Dios, necesitamos estar en paz con Dios. Y eso solo es posible cuando el Hijo de Dios, que nació en un pesebre, llevó la sufrida y pesada cruz, fue por toda esta humillación, horriblemente clavado allí. Y hoy nosotros tenemos que admitir que este es el amor más grande que ha sido manifestado. Y necesito arrepentirme hoy y poner mi confianza en Él. Te pregunto hoy, ¿estás tú en paz con Dios? La única forma de estar en paz con Dios es acudir hoy a Cristo y decirle, Señor, lo que tú hiciste, yo no lo puedo lograr. Yo necesito un Salvador que me limpie de mis pecados, como dijeron en Mateo los ángeles. Él vendrá para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa paz es una paz que va a sobrepasar cualquier otro tipo de paz que querramos fabricar de una manera fortuita en esta tierra. Acude a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él, no en tus obras.
no en tus buenas obras. Pon tu fe en la obra perfecta de Cristo. Cristo es nuestra paz. Ahora estamos en paz con Dios para siempre y recibimos la paz sobrenatural de Dios que nos sostiene de forma inexplicable en medio de circunstancias implacables. Y yo quiero aclarar aquí que de ningún modo estamos queriendo fabricar robots donde están en una paz, donde ahora nada te afecta y tú no te importa nada ni nadie. Eso no es realidad. El Señor nos creó como nos creó y nos ha puesto en medio de circunstancias que cada uno de nosotros sabemos cuáles son, algunas bien dolorosas. Pero es ahí la grandeza del Evangelio. Más allá de todo eso, esa paz de Dios va a inundar el corazón de personas heridas, maltratadas y sufridas, como podemos ser muchos de nosotros hoy. Pero la segunda cosa de esta verdadera paz es que se basa en la presencia de Dios, no en la ausencia de problemas. ¿Se recuerdan cómo vimos esa definición inicial del diccionario que decía ausencia de guerra? La paz de Dios no significa que todas tus circunstancias malas desaparecen, sino que Dios en medio de ellas nos guía como si estuviéramos caminando sobre el Mar Rojo. Y Juan 14:27, el mismo Señor Jesús decía, la paz les dejo. O sea, ya nació, está haciendo su ministerio, dice que va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, y que Él dice, la paz les dejo. Y hagan lo que Él dice, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. El mismo Jesús está diciendo, no hay otro tipo de paz que pueda satisfacer el corazón sediento y hambriento de un ser humano que está tratando de encontrar significado en esta tierra. No se la doy a ustedes como el mundo se las da. Y hoy te lo digo a ti y a mí también. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Quizás tienes muchas cosas que estás pensando en este 2025 que ya viene. Pero hoy el Señor dice, si tú tienes mi paz, tu corazón tendrá confianza. No te turbes en tu corazón ni tengas miedo. Él está diciendo, esta es mi paz, creada por mí a precio de sangre. El sonido de los clavos era el sonido de fabricar la paz que tú y yo podemos experimentar hoy. No tengas miedo, es una paz que proviene del Dios inmutable y fiel. El mismo que ha estado con su pueblo desde el Antiguo Testamento. El mismo que ha estado ayudándonos en cada paso que damos en nuestras vidas. Ese es el Dios que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. ¿Vieron cómo acababa ese verso 7? Él guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Entonces, la primera pregunta era, ¿existe la verdadera paz? No en esta tierra, pero sí en Cristo. Entonces, si tenemos paz en Cristo, tenemos paz también con Dios. Pero si entonces yo vivo en esta paz, no significa que los problemas estarán ausentes, sino que Dios está presente. Y todo esto termina con esa promesa especial de que Él guardará sus corazones. Cuando ahí dice guardar, la idea inicial, ¿saben cuál era? Un ejército. Imagínense en el ejército más poderoso de toda la tierra. Imagínenselo. Dice que es como que ese ejército está delante de tu corazón, protegiéndolo de todas esas cosas que pueden afectar tu vida. Es como si Dios pusiera, ustedes han visto en los hoteles que uno pone no molestar, do not disturb, que uno lo pone así. Es como si Dios pusiera eso con su paz a través de Cristo en nuestros corazones. Él está ahí para darnos ese equilibrio que es imposible obtener por nosotros mismos. Agustín dijo, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Él dijo eso, nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en el Señor. Entonces, si se fijan ese patrón que había en estos versos, podemos estar afanados. Pablo dice, vayan al Señor en oración, dependan de Él,
háganlo con gratitud. En ningún momento ha dicho tu circunstancia desapareció. ¿Se fijan? Y después decía, entonces la paz de Dios vendrá y los guardará sus mentes y corazones. ¿Se fijan entonces que muchas veces queremos acudir a Dios, dame paz, pero sin hacerlo a través de la obra perfecta de Cristo de salvación? Lo pedimos como de la boca para afuera, sin realmente experimentar las cosas que aquí se expresan. En otro punto, en los versos 8 y 9, él también les decía, miren, piensen en todo lo justo, todo lo digno, todo lo amable, lo que es de buen nombre, en esto mediten. Y miren cómo le concluía en el verso 9. Esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Vieron eso? Hay primero una dependencia, una mente renovada en el Señor, y entonces experimentamos esa paz. Es como si fuéramos a explicar, ya dijimos afanosos, es como alado en todas direcciones, ¿verdad? Por todos lados. Pero cuando la paz ha llegado en Cristo, dependemos en Dios en oración y agradecimiento, nuestras mentes van siendo renovadas, como dice la palabra en Romanos, y la paz en Cristo guarda nuestras mentes como un ejército fuertemente armado. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso buenas noticias para nosotros hoy? Y hubo una definición entonces que yo busqué ahora en un diccionario bíblico. Y dije, déjame ver cómo lo definen aquí. Y me gustó mucho, por cierto. Y yo creo que nos ayuda a ir dando un mejor entendimiento. Decían, es el estado tranquilo de un alma segura de su salvación por medio de Cristo, y por lo tanto no teme nada de Dios y está contenta esa alma con su suerte terrenal, sea cual sea su condición. ¿Vieron eso? Hay una paz que está basada en ausencia de problemas, una paz que está basada en la presencia y la salvación de Cristo en nosotros. Esa salvación que hemos recibido, ese milagro que el Señor hace de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, es la fuente de la paz verdadera y duradera hoy. Entonces, ¿existe la paz verdadera? Sí, a través de Cristo. Y finalmente, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vivimos en paz. Vivimos en paz. Yo todavía recuerdo ese momento. O sea, era llegando de la universidad. Estamos hablando como hace 25 años. Hace mucho tiempo. O sea, no me juzguen por eso que estoy diciendo. Pero hace 25 años todavía recuerdo cómo llegué de la universidad y me dijeron que mi mamá había sido diagnosticada con cáncer. Un cáncer muy peligroso. Fue una sorpresa para todos nosotros. Noticias que cambiaban nuestras vidas, y todavía recuerdo cómo fue ese proceso. Orábamos, pero también había que hacer quimioterapia. Orábamos, pero había que hacer radioterapia. Orábamos y llegó el día de la cirugía. Y todavía recuerdo que en medio de todo eso, mi mamá tomó un verso del profeta Isaías, en Isaías 26:3, que decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Vieron de nuevo el patrón desde el profeta Isaías? Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en Cristo, cuyo pensamiento está en Dios, cuya confianza está en Él. La paz es el resultado de una confianza en la obra de Cristo. No significaba que mi mamá no sufriera en ese momento, que no llorara o que no perdiera su cabello, o que un milagro especial haya ocurrido y ella no tuvo que pasar por todo eso. Pero el milagro que ya sí había ocurrido en su corazón, la salvación a través de Cristo, se evidenciaba en una paz que irradiaba hacia todos nosotros. Y te quiero decir hoy que cualquiera que sea la situación que estemos atravesando, puede ser las lágrimas por la pérdida de un ser querido, la decepción por tu matrimonio o la falta de recursos, anímate hoy a saber que si estás en paz con Dios, Él estará ahí para proteger tu corazón y tu mente. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Y ahora vivimos en paz, orando al Dios de paz, con agradecimiento, confiando en Dios, renovando nuestra mente
y también en nuestras relaciones unos con otros. ¿Qué hacemos? Dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz unos con otros. Necesitamos recordar otra vez, ninguna circunstancia de este mundo nos proveerá paz verdadera. Te pregunto hoy, ¿vives tú al lado, de un lado para otro por las circunstancias? ¿Estamos pasando más tiempo pensando en nosotros y en nuestras circunstancias que en Dios y su provisión en Cristo? Pidamos a Dios que renueve nuestras mentes de forma que su paz gobierne en nuestros corazones. Decía un himno, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Ha llegado la paz, mis hermanos, ha llegado la paz, mis hermanas, ha llegado la paz en Cristo, y esa es razón de tener gozo, esperanza, salvación. El nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección nos permiten hoy celebrar Navidad, celebrar Año Nuevo y celebrar este tiempo juntos, adorándole a Él. Oremos y adoremos al Dios, diciéndole que solo en Jesús encontramos todo lo que somos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia. Gracias, Señor, por tu asombrosa misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos experimentar paz verdadera, aun cuando en esta tierra no podamos entenderla completamente. Aun cuando lleguen esos momentos que dudamos. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones hoy y que guardes nuestros corazones en este nuevo año, de forma que estemos protegidos y anclados en esa paz verdadera y única que solo tú puedes proveer. En el nombre de Jesús. Amén.